¿Listo? ¿Seguimos? Bien, vamos a ver ahora este caso, cómo impacta el ciclo de caja en dos empresas diferentes, una pyme A y una pyme B. Caso hipotético, pero que se podría dar. En todo caso, vamos a hacer una comparación del impacto del ciclo de caja en dos organizaciones, ¿no? Una, por ejemplo, la conversión del inventario, el ciclo de inventario. Convertir el inventario significa cuánto tiempo lo tienes para hacer, son 120 días, y la otra pyme B, 90 días. Las cuentas por cobrar, el crédito que da a sus clientes son 60 días, la pyme A, y la pyme B, 30 días. Las cuentas por pagar, 0 días, y la pyme B, 30 días. ¿Qué significa cuentas por pagar 0 días? No tiene ningún compromiso, ¿no es cierto? Compra contado, etc. Entonces acá el ciclo de caja es 180 días, y acá el ciclo de caja son 90 días. El ciclo de caja se está calculando así: ciclo de inventarios más el ciclo de cuentas por cobrar menos el ciclo de cuentas por pagar. 180 días. Bien, ahora, acá en la pyme B es el mismo cálculo, quedan 90 días. La rotación del efectivo, 360 días, asumiendo que estamos calculando la comparación para un año, entre los 180 días que tiene el ciclo operativo en la práctica la empresa B. 2 vueltas acá y acá 4. 360 entre 90, 4 veces. La utilidad neta sobre ventas se está asumiendo 3%, es decir, que los rendimientos sean idénticos de una empresa a otra, de la pyme A y la pyme B. Los rendimientos son los mismos, 3% que sean el rendimiento, para que estén en las mismas condiciones de mercado. El capital de trabajo disponible, entonces, sería el producto de la rotación del efectivo por el margen de utilidad, por ese 3%, la rotación del efectivo. En este caso, el capital de trabajo disponible es 6% para la pyme A, sin embargo, para la pyme B es 12%, ¿no? Por su condición, digamos, de rotación del efectivo. Si la tasa de incremento anual de las ventas, es decir, la tasa de crecimiento anual de ambos es la misma, suponiendo que crezcan la quinta parte más cada año, es decir, el 20% para A y el 20% para B, la misma tasa de crecimiento, ¿cuánto sería la tasa a financiar? Es decir, en términos de tasa, sería este producto. Calculamos entonces la tasa de crecimiento menos la tasa del capital de trabajo disponible. Eso es lo que tendríamos que crecer en términos de tasa. En el caso de la pyme A, tenemos que financiar 14%, y en el caso de la pyme B, tenemos que financiar tan solo 8%. Fíjense cómo impacta entonces el ciclo de caja, cómo impacta la cantidad de ciclo de inventario, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, cuando estamos en términos de tasas. Las dos empresas tienen un rendimiento de margen idéntico, que es el 3%. Y las dos empresas tienen un crecimiento de mercado idéntico también, 20%. Pero ambas tienen un comportamiento diferente en el ciclo de caja. 180 días para el tema de la pyme A y 90 días para el tema de la pyme B. Eso trae como consecuencia directamente en que las tasas para financiar son más altas para la pyme A que para la pyme B. La consideración de cálculo que se hace acá para calcular el ciclo de caja es la misma que hemos considerado en el caso Bacus, ¿no? Inventario, ventas por día, cuentas por cobrar, ventas, cuentas por pagar y el costo de las ventas. Son las cuentas que intervienen para calcular la cantidad de días. Obviamente que estos ratios que tenemos acá, tenemos que calcular por la cantidad de días que vamos a trabajar, ¿no?
Si es 30 días, un mes es 30 días, 2 meses 60 días, y así sucesivamente. La única diferencia que va a haber solamente es la cantidad de tiempo que estamos considerando para el ciclo de caja. Si estamos considerando periodos anuales, es 360 días, obviamente, ¿no? Entonces tenemos acá, en términos de tasa, cuánto es la tasa financiera. Normalmente cuando estamos en términos económicos, para poder determinar días de financiamiento, trabajamos con días, de esta forma. Pero utilizando las mismas cuentas, incorporando el concepto del valor del dinero en el tiempo e incorporando el futuro de la organización, podemos hacerlo en términos de tasas como hemos calculado en esta hoja de cálculo. Resultados, economía, posibilidad de futuro, finanzas. Cuando estamos hablando entonces en términos económicos, normalmente tenemos cantidades dinerarias, días. Cuando estamos hablando en términos financieros, son tasas. Acordémonos que una utilidad en términos económicos, estamos hablando de 50.000 soles, 80.000 soles en términos monetarios. Pero cuando estamos hablando de una utilidad en términos financieros, estamos hablando de ¿qué? Si estamos hablando en términos económicos, decimos, vendí tanto, me costó tanto. ¿Cuánto me queda? La utilidad, en términos económicos. En términos financieros, ¿cómo sería? En porcentajes, ¿no? Tasa menos tasa. Tasa de venta menos tasa de costo. Tasa activa menos tasa pasiva. Eso entonces sería, ¿cómo se llama eso? ¿Alguien lo anotó por ahí? Acá lo voy a anotar. Spread. Tasa activa menos tasa pasiva, ese spread. La próxima semana tenemos una evaluación, ya saben, ¿no? Los primeros 5 puestos creo que hay una entrada para el concierto de Gianmarco, ¿no? En la mañana me enteré que había 31 entradas libres. 4.670 y algo. 4.000, no 40.000, ¿no? Bien. Entonces, de esta forma podemos calcular en términos financieros cómo poder hacer la evaluación de cuánto es la tasa que nos va a costar financiar un nuevo ciclo operativo, cuánto nos va a costar. Aquí comparamos entonces, mira, el financiamiento, ¿cuánto va a ser? El financiamiento va a ser 12%. 12% es el financiamiento. ¿Le conviene a quién 12%? ¿A quién le conviene? Si el financiamiento va a ser un costo de 12%. Se tasa financiar 14%, 8%. Una comparación de tasas. El tema está que tu tasa de utilidad, que es el spread, tiene que ser tasa activa menos tasa pasiva. Esa es la comparación que tienes que hacer. Es tasa de venta menos tasa de costo. ¿Cuánto estás vendiendo? ¿Cuánto te está costando? Bien, vamos a continuar con este tema ahora. Ahí nos quedamos con el caso Bacus. Vamos a ver cómo se pueden detectar algunas señales de crisis. ¿Cómo se pueden detectar? ¿De qué manera nosotros podemos saber si es que estamos en una crisis o no estamos en una crisis, en una empresa, ¿no? Y hay varias formas como poder advertir esto, ¿no? Un primer tema es el análisis DuPont, sistema DuPont de control financiero. Haciendo un análisis de este tipo, nosotros podemos decir si estamos en buen camino o no, si estos valores son valores adversos o son valores que van a traer como consecuencia utilidades, reinversiones, etc. Y el otro tema, que es el test de Edward Allman, llamado también el baremo Z, nos indica con los valores de los estados financieros si estamos en crisis, estamos propensos a la crisis, o si es que no
tenemos ningún inconveniente, no tenemos ningún problema. La crisis está lejana a la empresa. Normalmente siempre la persona jurídica desea saber cómo me está yendo, ¿no? Cómo me está yendo, tienes varios indicios. Primero, tu cuenta de banco. Segundo, la cantidad de gente que está a tu tienda a comprarte, etcétera, ¿no? Pero eso no es necesariamente una condición de éxito. Con la historia del pasado no puedes decir si esto va a ser lo mismo en el futuro. Pero si nosotros proyectamos estados financieros y aplicamos una metodología como la del baremo Z, que es un índice, es un coeficiente, hay una alta probabilidad desde el punto de vista del conocimiento científico de que estos valores se cumplan. ¿Con qué certidumbre se pueden cumplir? Vuelvo a repetir, 95%. De 100 oportunidades, 95% se cumplen, 5% fallan. De 100, 95 se cumplen y 5 fallan. ¿Correcto? Entonces, hay una alta probabilidad que si tú aplicas esto, entonces tengamos una consecuencia con la realidad. ¿Cómo funciona el sistema Dupont? Se calcula de esta forma. Utilidad neta entre ventas te da el margen de beneficio en términos porcentuales. Y dividimos las ventas entre el activo total, nos da la rotación del activo, cuántas veces le damos vuelta al dinero. Cuando multiplicamos estos dos valores, la cantidad de veces que le damos vuelta al dinero por el margen de beneficio, obtenemos la rentabilidad sobre la inversión. Y en la práctica lo que estamos haciendo es esto: si tenemos utilidad neta entre ventas que multiplico a ventas sobre activo total, en la práctica estas ventas se están anulando con estas ventas de acá y tengo utilidad neta entre activo total. Ese es el sistema Dupont. Lo que pasa es que cuando lo hacemos por partes, hacemos un control por partes. Por eso es que este es un control financiero. Para hacer el control financiero, ahora sí nos sirve utilidad entre ventas como margen de beneficio por un lado, y le llevamos el control al margen. Y por otro lado, las ventas entre el activo total para ver cuántas veces le estamos dando vuelta al... Entonces, esto sirve como un elemento de control. Cuando yo veo resultados, el resultado ya es utilidad neta entre activo total. Utilidad neta entre activo total. Porque como esto se multiplica, ventas está en el denominador acá, multiplicado por todo este factor, ventas está en el numerador, elimino ventas y me queda utilidad neta entre activo total, pero como resultado. Pero como control, yo llevo el control en forma independiente, el margen de beneficio por un lado y la rotación del activo por el otro. El otro sistema es el baremo Z. Vamos a ver a qué se refiere el baremo Z. El baremo Z o test de Allman dice que, bueno, eso tiene una pequeña historia, ¿no? Este señor Edward Allman hizo un estudio de investigación sobre un montón de organizaciones y comenzó a ver cuál era la razón por la cual estas empresas estaban en crisis. ¿Por qué una empresa está en crisis?, decía Allman. Y comenzó a investigar en diferentes tipos de organizaciones, de servicios, comerciales, industriales, de diferentes tipos. Y comenzó a llegar a algunas conclusiones iniciales. Y decía, si yo contrasto los estados financieros de esta manera, me dan unos indicadores, y esos indicadores están acá. Veía 5 indicadores. El primero era liquidez, el segundo utilidades o rentabilidad, apalancamiento, solvencia y las ventas. Y en cada uno de estos indicadores le puso X1, X2, X3 hasta X5. Y de acuerdo a la cantidad de organizaciones, fueron más de 5.000 empresas, las cuales analizó para poder ver la condición en la cual estaba actualmente con sus estados financieros, para que estos traigan como consecuencia que la empresa esté en una crisis. Hizo un estudio de ecuaciones económicas y arribó a estas condiciones. Si este X1 que salía de la contabilidad como ratio de liquidez lo multiplico por 1.2 más 1.4 que lo multiplico por las utilidades entre la rentabilidad más, y aplicando todo esto, daba un coeficiente Z. Ese coeficiente Z lo contrastó
con su modelo de contratación matemático que hizo en base a las encuestas de estas organizaciones y determinó una cantidad, determinó un orden de prelación o unos rangos en los cuales determinaba hasta este punto está en crisis, y si no, no está en crisis, o si no, está más o menos en crisis, podría entrar en una crisis, ¿no es cierto? Entonces, esta información se la voy a dar porque es conveniente conocerla, porque se trabaja con estados financieros proyectados. Proyectamos los estados financieros, aplicamos esta información, cómo se calcula X2, cómo se calcula X3, etc. Y de acuerdo a este orden de prelación que tenía Edward Allman, por ejemplo, si sale menor o igual a 1.8, la bancarrota es muy probable. Si sale entre 1.8 y 3, es una zona gris, que no sabes si estás bien o estás mal todavía. Pero si es que sale mayor o igual a 3, entonces la bancarrota es poco factible. Quiere decir que tu empresa está muy bien. ¿Cuál es el nivel de confianza de esto? 95% es un nivel de confianza. Entonces, podemos, digamos, hacer uso del baremo Z o el test de Allman para poder determinar nuestro futuro. Ya no estamos hablando de un tema económico, estamos hablando de un tema financiero. Si hacemos este proyecto y nos va como nosotros esperamos que nos vaya, proyectamos los estados financieros, aplicamos este test y verificamos si es que la condición en la cual nosotros vamos a hacer el emprendimiento va a tener una consecuencia o no va a tener una consecuencia negativa. Para las empresas que cotizan en bolsa, Allman trabaja con estos coeficientes, para las empresas que cotizan en bolsa. Entonces, como que esta fórmula no se usa mucho. Para las empresas que no cotizan en bolsa y sean empresas industriales, es decir, que hagan transformación, entonces se utilizan otros coeficientes, como estos, otros coeficientes. Y otro también es el rango de análisis. Y para las empresas, las más comunes, la mayor cantidad de empresas en el Perú, que son empresas comerciales y de servicios, entonces se aplica esta forma, estos coeficientes. Ya no hay un X5, sino hasta X4 solamente, que trabaja, digamos, estos considerandos. Y con este orden de prelación nosotros podemos saber si es que estamos en bancarrota probable o no. Ese es el trabajo del baremo Z. Entonces, si por ejemplo el coeficiente sale mayor o menor o igual a 1.11, entonces la bancarrota es muy probable. Entre 1.1 y 2.6, más o menos. Pero sin embargo, si es más o igual a 2.6, entonces la bancarrota es poco factible. Está bien. Todas las empresas, entonces, en fin, nosotros queremos hacerle un ocultamiento, un análisis más exhaustivo para determinar cuál es el pronóstico de su futuro. Entonces aplicamos este baremo Z y nos da un indicio bastante claro desde el punto de vista científico sobre su condición. Acá en el caso Bacus, hemos llegado a determinar el financiamiento para cada año, pero esta información que nosotros tenemos sobre los estados financieros, la condición económica y financiera de una empresa, está en base a decisiones. Hemos tomado decisiones para poder llegar a este punto, ¿correcto? En el pasado hemos tomado decisiones y tenemos una foto de la empresa que es esta de acá, ¿correcto? Ahora, ¿estas decisiones de qué tipo han sido? Han sido decisiones de inversión, ¿qué más había? Decisiones de financiamiento y decisiones operativas. Tres tipos de decisiones. Operativas, que tienen que ver con el producto terminado, el mercado, tu cliente, tu proveedor. Operativas. Decisiones de inversión, que tienen que ver los emprendimientos que tú hagas para poder generar actividad económica. Y decisiones de financiamiento, que son las fuentes de donde proviene el dinero para poder aplicar esa inversión. ¿Correcto? Tres tipos de decisiones.
Entonces, lo importante es saber también en el momento que hacemos un diagnóstico qué tipo de decisión ha hecho la organización, ¿correcto? Con los tipos de decisión yo puedo proyectar mi organización cómo puede estar en el futuro. Yo digo, voy a incorporar un porcentaje mayor de decisiones operativas, o de inversión, o de financiamiento, y en función a eso puedo advertir cómo va a ser mi posición de futuro. Porque la idea, digamos, de poder entrar en el mundo financiero es poder advertir con una alta probabilidad de certidumbre cómo vamos a estar en el futuro. Y eso es justamente lo que no sabe el hombre. El hombre, desde que tiene uso de una conciencia en comunidad, quiere saber qué es lo que le va a pasar en el futuro. Yo supongo que cuando había pues el hombre en las cavernas o cavernícolas y recién encontraron la subsistencia que tenían que supervivir, se cuidaban de los depredadores. Y el primer logro que pudo tener el hombre es encontrar el fuego. Si no fuera por esos rayos que cayeron en ese bosque, no tenía el fuego, no sabía, desconocía el fuego. Y pudo advertir también de que no le temía mucho al fuego, pero que todos los animales sí le temían, que eran sus depredadores justamente. Y sacaba un poco de yesca, prendía la yesca y a un dinosaurio lo hacía correr. Sin embargo, él podía acercarse hasta casi 10 o 15 centímetros de su rostro esa llama que hacía correr a un animal que tenía por lo menos unas 350 veces más que su masa. En ese momento el hombre tuvo poder, en ese momento tuvo la posibilidad de subsistir y comenzó a generar, a planificar su vida en función, digamos, a los insumos y los recursos que tenía para sobrevivir. Desde ahí, el hombre siempre quiso saber qué es lo que va a pasar en el futuro, qué va a suceder mañana. Y por eso pues encontramos pues mucha gente pues, que te lee la mano, pitonistas y una serie de cosas, los oráculos, los halcones, etc., ¿no? En el internato hemos tenido mucha gente de eso también, hasta hoy, ¿correcto? La gente quiere saber qué va a suceder en el futuro, quiere saber qué va a pasar con tu mañana. Pues nosotros podemos sacar qué podría pasar en el futuro con cierto nivel de certidumbre, utilizando las finanzas, porque las finanzas no son cosas de futuro. El hombre, ¿por qué siempre vivía en un mundo económico? Vivía en un mundo económico porque vivía el presente, veía el resultado, esto ganó, esto perdió. Pero cuando quiso extrapolar su presente para el futuro no sabía cómo, porque no podía advertir, no podía saber qué podía pasar. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros proyectamos los estados financieros, tiene que ser con cierto nivel de certidumbre. Los niveles de certidumbre pueden estar en función a los tipos de decisión que tú adoptas. Si son decisiones de operación, inversión o financiamiento, de acuerdo a ese tipo de decisión. Entonces, en esta misma hoja de cálculo de Backus hay una hoja de trabajo que está acá. Tú pones toda la información de los estados financieros y automáticamente se calculan esta hoja de trabajo. Si no tienes información sobre una cuenta, pones 0 y sigue el cálculo igual. O si tienes una cuenta que no existe acá, amplías la línea y lo que en suma, suman rangos, de manera que se calcula. Y si es que hay algún inconveniente, copias y pegas, ¿no? Pero fíjense, aquí lo que está sucediendo es un análisis horizontal. El análisis horizontal, vamos a chequear el balance acá. El análisis horizontal daba cuenta del porcentaje de crecimiento o decrecimiento de una cuenta, ¿correcto? ¿Cuánto ha crecido o cuánto ha decrecido una cuenta? Muy bien. En la hoja de trabajo se ponen esos cambios. ¿Cuándo ha cambiado la cuenta? ¿Se ha cambiado positivamente o ha cambiado negativamente? Lo que quiero decir es que con la misma información de los estados financieros que tú has calculado, tu capital de trabajo, has calculado los ratios, has calculado tu análisis estructural, has calculado el ciclo de caja, has calculado la cantidad de financiamiento para un nuevo ciclo operativo. Con esa misma información, tú puedes encontrar qué tipo de decisión ha tomado la empresa desde el punto de vista operativo, de financiamiento
y de inversión. Una pequeña metodología, que esto sí es contable, que no vamos a explicar, pero que está acá, tú la puedes advertir de acuerdo a cómo se ha calculado cada celda. Hay usos y fuentes, es decir, ¿en qué se ha usado el dinero? El dinero se ha usado en esto. Y fuentes, ¿de dónde ha provenido el dinero para ser usado? El dinero ha provenido de acá. Y acá hay dos columnas, una columna de usos, una columna de fuentes, donde la información, que es una información contable, tú puedes saber de dónde proviene el dinero y a dónde se ha ido el dinero. Y es sencillo. No vamos a hacer el cálculo, porque este es un tema técnico contable, pero lo que quiero decir es que cualquier empresario, cualquier persona puede saber, con estos cálculos, puede saber de dónde proviene el dinero y a dónde se va. De dónde proviene y a dónde se va. Y por último, tú das una orden a la contabilidad y dices, quiero que me haga un estudio de usos y fuentes, se acabó. Y lo único que hacen es esta hoja de trabajo, sumas y restas, y se acabó. Pero ¿cómo se interpreta esto? Eso es importante. No lo vas a hacer, pero necesitas imprescindiblemente saber interpretar. ¿Cómo se interpreta? Los usos significa a dónde has aplicado el dinero. Las fuentes significa de dónde proviene el dinero. Entonces, cuando tenemos esta hoja de trabajo de dónde viene el dinero y de dónde se ha ido, vamos a la siguiente hoja de trabajo y tomas una decisión. Esta cuenta, que es la diferencia de caja, de dónde proviene y dónde se va, ¿qué es? ¿Es inversión, es operación o es financiamiento? Tomas esa decisión. ¿Qué es? ¿Es inversión, es operación y es financiamiento? Y es sencillo, hay algunas cuentas que por defecto ya sabemos qué tipo de decisión es. Por ejemplo, valores negociables es de operación, perdón, es de inversión. Los tributos por pagar, todo lo que tenga que ver con hacer el producto, todas las cuestiones cotidianas de la empresa son operativas. Entonces, todo lo que es por cobrar, por pagar, son operativas. Deudas, las deudas, el capital, eso es de financiamiento. El capital ha venido para financiar cosas. Yo saco plata del banco, pero para hacer algo. ¿Correcto? Entonces, eso es de financiamiento. De esa forma, hacemos una pequeña suma y al final nos tiene que dar un gráfico de este tipo. Este es el movimiento de la caja. Por ejemplo, Papos y Johnston, entre el año 93 y el año 94, esta es su posición financiera. 4% está en caja, 46% son decisiones de inversión, 10% son decisiones de operación y 40% son decisiones de financiamiento. Si nosotros revisamos al final el diagnóstico de una organización por periodos, encontramos que solamente tenemos que analizar estos círculos. ¿Cuáles son decisión? ¿Cuáles son de financiamiento? ¿Cuáles son de operación? Si estos sectores circulares se comienzan a mover, se comienzan a hacer más grandes, se comienzan a hacer más pequeños, yo sé qué tipo de decisión ha tomado la empresa. Si es que está aplicando sus fondos más a hacer el producto o a financiarse, o si es que está invirtiendo. Tranquilamente, por ejemplo, yo puedo decir lo siguiente: esto es inversión y esto es financiamiento. 46% de inversión, 40% de financiamiento. Yo diría tranquilamente que esta organización de un periodo a otro se ha financiado para invertir. Pero 40% ha financiado, sin embargo ha invertido 46%. ¿De dónde ha sacado el otro 6%? Si saca el 6% de este 10%, ¿cuánto me quedaría? El 4% que está en caja. Entonces tengo una idea un poco más clara de las decisiones de tipo global, de tipo corporativo, que hace una empresa. Y esa empresa puede ser una empresa pyme, una MIPE o una empresa muy grande. El tema está en qué tipo de decisión ha tomado. Entonces, cuando decimos las decisiones organizacionales, empresariales son operativas, de financiamiento y de inversión, es porque estas se tienen que aplicar directamente a los estados financieros para poder probar que es así.
Y esta metodología, la que está acá y está a disposición de ustedes, prueba los tipos de decisión que han adoptado esta empresa por lo menos en 2 periodos. ¿Correcto? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, ahora vamos a ver un tema de costos. Esta es una estructura de costos. Voy a borrar rapidito la pizarra para ubicarnos. Señores asistentes, por favor, les rogamos hacer todo tipo de preguntas para poder aprovechar la experiencia del doctor. Gracias. Bien, acá tenemos una estructura económica, ¿correcto? Por un lado tenemos ventas netas, es decir, ventas sin impuestos, sin IGB, ventas netas, y por otro lado tenemos deducciones. Acá deducimos los costos de ventas, los gastos de administración, los gastos de ventas, los gastos financieros, los impuestos y tenemos al final las utilidades, con un más o menos ingresos y egresos de términos contables, ¿no? Pero fundamentalmente desde el punto de vista estructural tenemos esto: costo de ventas, que es lo que nos ha costado los productos que hemos vendido acá; los gastos de administración, que son los alquileres, los servicios, agua, luz, teléfono, los sueldos, las remuneraciones; los gastos de ventas, que son la publicidad, la promoción, el merchandising, los avisos publicitarios, las comisiones cuando alguien vende, etc. Los gastos financieros, que son los intereses que pagamos al banco por concepto de préstamos, ¿no? Los impuestos, que son impuestos a la renta, y acá nos quedan las utilidades. Estas son las deducciones de las ventas netas. Este es un estado entonces de ganancias y pérdidas o estado de resultados. El tema de costos, la estructura de costos, radica acá justamente, porque si yo tengo algo que me cuesta y yo vendo algo, tiene que ser a un valor mayor que lo que me cuesta. Es decir, obtengo utilidades siempre y cuando las ventas menos los costos totales sea positivo. Correcto. Si yo tengo acá ventas mayores que los costos totales, entonces tengo utilidades. Correcto. Si las ventas son menores que los costos totales, entonces tengo pérdida. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, esta premisa se tiene que dar con la condición de que las ventas son mayores a los costos totales. ¿Dónde entra la estructura de costos? En esta estructura de costos tenemos acá la materia prima. Si es que vamos a hacer un costo que sea transformado, ¿correcto? Un producto donde sea un producto industrial, donde vamos a fabricar un producto. Si vamos a fabricar un producto, vamos a suponer pues un par de zapatos, una camisa, algo que fabriquemos. La materia prima, si la sumo a la mano de obra directa, la materia prima y la mano de obra directa, esto me da el costo primo. ¿Correcto? Este es el costo primo. Si a este costo primo yo le involucro los gastos indirectos de fabricación, me da el costo de fabricación. El costo de fabricación es en la práctica el costo variable. Costo variable. ¿Dónde está el costo variable? Por otro lado, el costo total
es igual a costo fijo más costo variable. Si yo determino un costo total, todo lo que me cuesta para poder reducirlo de lo que vendo para obtener una utilidad, esto todo lo que me cuesta tiene dos componentes, un componente de costo fijo y un componente de costo variable. ¿Cuál es el costo fijo? El costo fijo es aquel costo que para cualquier nivel de producción, produzca o no produzca, siempre es el mismo costo, es un costo fijo. Se dice que los gastos operativos, es decir, los gastos de administración a los gastos de ventas, estos gastos de operación son costos fijos. Esos son costos fijos. Por ejemplo, un alquiler es un costo fijo. Los sueldos, por ejemplo, que hay en la oficina son costos fijos. Haya operaciones o no hay operaciones, siempre hay que pagarle a las personas, mensualmente. Un alquiler igual. Yo alquilo algo, lo use o no lo use, lo tengo alquilado. Tengo que pagar mi merced conductiva. Se dice también que los servicios se asumen como costos fijos. Por ejemplo, agua, luz, teléfono, se asume como costo fijo. Yo puedo pagar de luz, por ejemplo, 1.500 soles, 1.500 soles de luz, pero el otro mes sale 1.430, el otro mes es 1.525, ¿correcto? Pero asumo más o menos un promedio de, y eso lo asumo como costo fijo. Correcto, saco un promedio y lo asumo como costo. Entonces, aun cuando sepa que estos costos son diferentes todos los meses, se asume como costo fijo. Correcto. Entonces, esos son gastos administrativos. Lo mismo, por ejemplo, otro gasto administrativo es útiles de oficina, útiles de limpieza. Entonces se asumen como costos fijos, todos estos. Y los costos variables son aquellos costos que si tengo más producción, nos cuesta más. Tengo menos de producción, cuesta menos. Un costo variable. Entonces, estos costos de fabricación, donde está la manito ahí, son costos variables. Y estos costos de operación, los que están acá abajo, son costos fijos. ¿Correcto? Gastos de ventas y gastos administrativos, que son gastos de operación, como están en el estado de ganancias y pérdidas, son costos de operación. Estos costos de operación son costos fijos. Y estos costos de fabricación son costos variables. Lo que significa que costo variable más costo fijo, este costo de producción es un costo total. Al costo total, si yo le sumo una utilidad, encuentro el valor venta. A este costo total, si yo lo asumo una utilidad, encuentro las ventas. Estamos asumiendo que son valor venta, no son ventas netas, no son ventas facturadas, son ventas netas, estas ventas de acá. Entonces, eso se denomina técnicamente valor venta. Costo total, le pongo un beneficio, una utilidad, obtengo ventas. Las ventas mayores a los costos totales, obtengo utilidades. ¿Correcto? Hasta ahí entonces estamos bien. Esta es una estructura de costos. Esta estructura de costos funciona aquí, en cualquier parte. La estructura de costos. ¿Para qué sirve esta estructura de costos? Es importante saber cuál es el impacto que tiene el tema de los costos dentro de las utilidades de una empresa. A ver, preparé esta hoja de cálculo para ver cuál es el impacto que tienen los costos en las utilidades. Por ejemplo, vamos a ir poco a poco. Si alguien tiene algún inconveniente, me levanto la mano y repito nuevamente, ¿correcto? Cuando nosotros queremos determinar desde el punto de vista financiero cómo vamos a aplicar decisiones de operación, de financiamiento de inversión, necesitamos revisar el tema de costos. El resto tiene que ver con un tema ya de valor del dinero en el tiempo. Pero si nosotros queremos iniciar, tener un buen inicio en este tema financiero, iniciamos con el tema de costos, ¿correcto? Bien. La utilidad
es igual a ventas menos costo total. Eso ya lo teníamos ahí. Muy bien. El costo total es igual al costo fijo más el costo variable. También lo teníamos ahí. Muy bien. El costo variable, que es algo que todavía no teníamos, es igual al costo variable unitario por la cantidad de producto que voy a vender. Es decir, el costo variable, ¿cuánto es el costo variable? El costo variable unitario, el costo variable de un solo producto por la cantidad de producto que voy a elaborar y voy a vender. Ese es el costo variable. Y el costo fijo es igual al costo fijo unitario, es decir, ¿cuánto es el costo fijo mensual unitario? Por la cantidad de tiempo, es decir, por la cantidad de meses. ¿Qué cantidad de meses? De mi ciclo productivo, de mi ciclo de operación. ¿Correcto? Entonces, esta cantidad de tiempo yo la voy a determinar, por ejemplo, en meses, 7 meses. Este costo fijo unitario lo voy a calcular. ¿Cuánto es el costo fijo de la empresa mensualmente? Es 5.000. Estoy asumiendo. Entonces, 5.000 es el costo fijo. Como es fijo, ya no voy a cambiarlo, porque es fijo. Haga producto o no haga producto, igual va a ser los 5.000. ¿Correcto? Bien. ¿Cuánto tiempo me demoro en hacer toda la vuelta? Vamos a suponer 7 meses me voy a demorar. Estos 35.000 que están acá es el producto del costo fijo unitario por el tiempo. Es el costo fijo. Veamos el costo variable. El costo variable es 231. 231 me cuesta hacer un producto. ¿Cuántos productos voy a producir? 150 productos. ¿Cuánto me cuesta el costo variable? El producto de los dos. 231 por 150. Correcto. ¿Cuánto es el costo total? El costo total, ahí estoy jalando el costo fijo. Costo variable, ahí estoy jalando el costo variable. De tal manera que el costo total no es sino la sumatoria del costo fijo más el costo variable. Correcto. Las ventas, ¿en cuánto estoy vendiendo el producto? Lo venden 70.000. ¿Cuántos productos? 150, lo venden 70.000. Correcto. ¿Cuánto es el costo total? Jalo el valor del costo total. Entonces, la utilidad vendría a ser la resta de las ventas menos los costos totales. Lo tenemos claro. ¿Qué significa? Significa entonces que si es que yo incremento 232 el costo variable, ¿la utilidad se incrementa o disminuye? ¿Incrementa la utilidad o disminuye? Disminuye, a ver, 350 de utilidad, 200 nomás de utilidad. Correcto. Ahora, si el tiempo lo incremento, digamos, en 8 meses, ¿la utilidad se incrementa o disminuye? 8 meses, veamos. Disminuye. ¿Correcto? Es decir, ya no hay utilidades, hay pérdidas. ¿Correcto? Hay pérdidas. Si esto lo disminuyo 230, ¿incremento la utilidad o la disminuyo? Incremento la utilidad. Entonces ese es el juego de los costos. Necesitamos por cada producto que nosotros hagamos hacer una pequeña estructura. Esa estructura viene de acá. Esa es la parte teórica de la estructura. Pero esta parte teórica de la estructura la tenemos que dinamizar en la práctica con valores reales. En la práctica con valores reales es esto. Esa es la práctica con valores reales. Entonces, hacemos una suerte de sensibilidad y decimos, ¿qué pasa si nuestro costo baja de 231 a 229? Se incrementa la utilidad. Pero ¿qué pasa si incrementamos también el tiempo a 8? Obtenemos pérdida. ¿Correcto? Entonces, debemos ir modulando y modificando nuestra estructura de costos para poder sensibilizar cuáles son los valores más sensibles en una estructura de costos para obtener utilidades o obtener pérdidas. Una forma muy viable de poder hacer eso es trabajar con tablas. Voy a generar una tabla en la parte de abajo para poder saber cuáles son los rangos de valores que debe tener mi organización en este producto para obtener utilidades. Voy a
Tengo acá un rango de costo variable. Un rango de costo variable le voy a poner de 228 a 235. Y de tiempo, le voy a poner, el tiempo es 7 meses, le voy a poner de 5 meses. A 10 meses. Ya está. Entonces se ha generado acá una tabla donde tenemos acá el tiempo. Vamos a ubicar el tiempo acá. Vamos a centrar esto y acá tenemos el costo variable. Bien, generamos la tabla entonces. Vamos a ver a datos. Vamos a ir a ver tabla de datos. La celda de entrada fila